Hace algunas semanas, hace 2 semanas o 3 semanas, empezábamos a hablar de este tema, precisamente. El Señor Jesucristo va caminando con sus discípulos por Cesarea de Filipo. Y mientras Él va caminando por Cesarea de Filipo, Él entra a un tema con los discípulos y le pregunta: ¿quién creen o quién dice la gente que soy yo? ¿Quién piensa la gente que soy yo? Algunos de sus discípulos dijeron: bueno, algunos dicen que tú eres alguno de los profetas. Bueno, era una buena comparación, pero no para Jesucristo. ¿Amén? Para algunos de nosotros podría ser una buena comparación que nos compararan con alguno de los profetas, pero no para Jesús. Algunos dijeron: tú tal vez, o unos dicen que tú eres Juan el Bautista, o tal vez tú eres Elías. Una magnífica comparación, pero el simple hecho de decir que Jesús era Juan el Bautista o Elías, eso quería decir de que Jesús no era el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Era una negación a su entidad mesiánica. Pero como muchos sabemos, y por los mensajes que hemos tenido anteriormente, esto nada más fue un preámbulo para el Señor Jesucristo preguntarle a sus discípulos: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién pensáis que soy yo? Yo sé, los demás piensan de que yo soy alguno de los profetas, que soy Elías, o que tal vez soy Juan el Bautista que resucité de los muertos, pero ustedes. Decíamos, esta es la pregunta más importante que puede haber en la vida del hombre. La pregunta que nos diferencia entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno. Es la pregunta más importante que cada uno de nosotros podemos responder en determinado momento. Y como muchos sabemos, Pedro dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Por los versículos paralelos en Mateo, nosotros encontramos de que Él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Era una respuesta sumamente impactante, no solamente para las personas que iban detrás de Jesús, sino para sus discípulos. Durante muchas veces nosotros habíamos oído de que los demonios le llamaban a Jesucristo: tú eres el Hijo de Dios. Los ciegos. Pero ahora lo miramos en la boca de uno de sus discípulos, afirmando: tú eres el Mesías que nosotros habíamos esperado durante tiempo. A tal forma que decíamos en la predicación anterior, de que Jesús le dice a Pedro: Pedro, en realidad lo que tú has dicho no es algo que proviene de ti, sino es una revelación que mi Padre te la ha hecho. Mi Padre que está en los cielos. Y el Señor afirma fundamentar su iglesia sobre esa declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Pero luego de eso nosotros caemos a estos párrafos que leíamos ahora. Y comenzó a enseñarles, dice la palabra. Empezó a decirles a uno tras uno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto no era algo que los discípulos estaban esperando. Ellos esperaban reinar con Jesús. Ellos esperaban que cuando Jesús llegara al reino, ellos iban a tener un lugar de honor a la par de Jesús. Pero el Señor les da a saber cuál era el objetivo de su misión a este mundo. Jesucristo no vino a reinar en este mundo. Jesucristo vino a dar su vida por muchos. Ese es el mensaje que la palabra escribe desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús vino a este mundo y traía una misión. Y el Señor les empezó a decir que era necesario de que Él padeciera mucho. Y nosotros tomamos el versículo paralelo de Mateos para describir mejor la acción, como lo que quería escribir Marcos, y agarramos Mateo 16:21. Desde entonces empezó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día.
El mismo texto, pero algo más está implicado ahí. Y es que el Señor decía que era necesario ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y allí empezamos nuestro tema la semana antepasada. Y entonces tomamos 4 encabezados en ese tema. El primero de ellos fue la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Así lo dicen nuestras Biblias. Pero yo robé un tema, o más bien dicho, tomé prestado el tema que John MacArthur le dio a esta acción y dijo, la falsa coronación de un rey verdadero. Cuando John MacArthur empezó a predicar en estos versículos de Marcos 11, él tomó este tema para hacer saber de que los judíos no sabían lo que estaban haciendo cuando ellos gritoreaban, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Muchos de ellos lo gritaron, muchos de ellos lo coreaban, a tal forma, dice la palabra, de que ellos arrancaban ramas y tiraban sus mantos al suelo para que el Señor pasara, como diciendo, tú no eres digno de que pases sobre la tierra. Ellos no sabían lo que cantaban. Ese canto alborotó a los principales, porque era un canto que se cantaba comúnmente para el día de las Pascuas. Cada vez que ellos comían el pan en el día de la Pascua, ellos cantaban estos himnos. Y si bien la Biblia nos enseña en uno de sus evangelios de que después de que Jesús comió el pan con sus discípulos, dice la palabra, ellos cantaron algunos himnos. Estos himnos eran conocidos en el pueblo judío. Para ellos era algo normal victoriar estos himnos. Y ahora la multitud está diciendo, este es el Mesías que nosotros estamos esperando. Este es el rey que nosotros habíamos esperado desde el Antiguo Testamento. Pero como bien dice John MacArthur, esta gente no sabe lo que cantaba. Ellos nada más victoriaban algo que ellos no imaginaban. Ellos esperaban una clase de rey que no era lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Jesús fue el rey que vino al mundo a dar su vida en rescate por muchos. Ellos esperaban una clase de rey que viniera y los liberara del imperio romano y los dejara libres. Así como lo hizo Moisés en el Antiguo Testamento. Por eso es que muchas veces dice la palabra de que los ancianos no querían de que que no coincidiera lo que ellos iban a hacer con Jesús. Por lo que ellos victoriaban. Tomamos un segundo punto en aquel entonces y fue el complot que ellos armaron para tratar de traer a Jesús a ellos o mandarlo a la cruz del Calvario. Fue un complot. Ellos querían hallar una forma cómo traer a Cristo y condenarlo. Y dice que empezaron a mandarle gente, le mandaban a unos, le mandaban a otros, con un solo propósito: traer a Jesús a la cruz. Muchos de ellos, dice, como no hallaban cómo traer a Jesús a la cruz, trataron de traerlo con engaños. Y eso es risible, decíamos en la predicación anterior, porque podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Antes, dice la palabra, que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la sabe lo que nosotros vamos a hablar. Tal forma de que él no se confiaba de los hombres, dice, porque él sabía lo que había en los hombres. Él sabía lo que había en los hombres. Luego tomamos otro punto, desempaquetando este texto, y tomamos la crucifixión de nuestro Salvador. Ese punto no lo tocamos, ni el último punto también, la resurrección de nuestro Salvador. No tocamos esos dos puntos, así que vamos a seguir en el punto que nos quedamos anteriormente. Es un tema difícil de explicar y es un tema difícil de profundizar, porque trae tanto contenido en él, es tan rico en contenido que nosotros no nos hallamos de escribir y escribir para poder sacar un mensaje en sí, porque cada palabra escrita en él trae un mensaje. Durante la historia del hombre, durante toda la historia del hombre, se han cometido juicios injustos.
La justicia ha errado enormemente en tomar decisiones que van en contra de toda la naturaleza humana. Pero este juicio que se llevó contra nuestro Señor Jesús fue el peor de todos. No había una explicación verdadera para llevar al Rey de Reyes a la cruz del Calvario. No había una tan sola. Una que lograra satisfacer los deseos pecaminosos de estos hombres. No había ninguna. El hombre siempre ha errado en su justicia, algunas veces porque no tiene la evidencia necesaria y otras veces porque la evidencia sobrepasa a lo que ellos imaginan. Este era el caso de Jesús. Pero nosotros lo podemos ver en nuestro diario vivir. Muchas veces nosotros vemos en las cárceles a gente inocente que nunca ha cometido un error. Pero al que ha cometido errores lo miramos en la calle, disfrutando de la vida. En 1980, Larry Griffin, un hombre afroamericano, fue sentenciado a muerte por el asesinato de Quintín Moss, de solo 19 años. De solo 19 años. Inmediatamente se declaró que Larry había sido el asesino de Quintín. Inmediatamente encontraron a alguien que pudiera asegurar lo que este hombre hizo. Inmediatamente. La declaración fue dada por un criminal al decir que Larry disparó con su mano derecha de un carro en movimiento. Él iba en su carro y se le hizo lógico, con esta mano manejaba y con la otra asesinó al hombre. Era una buena declaración para agarrar a un hombre culpable. Y él fue a corte. Larry fue condenado a la inyección letal el 21 de junio de 1995. Algunos años después, el mismo testigo que había declarado que Larry había matado a aquel hombre, dijo de que él lo había hecho. Muchos años después, un hombre inocente fue llevado a la inyección letal por un delito que no cometió. Por la simple aseguranza de un hombre que en realidad no quiso aceptar su culpa de que él era culpable de lo que había hecho. Así que se le hizo bien señalar a otro para que la culpa caera sobre aquel. Años después se reabrió el caso y descubrieron dos cosas bien importantes. Una, Larry había sido capturado muy lejos de la escena del crimen, a tal forma de que él nunca había estado en el lugar. Y el segundo punto que descubrieron es que Larry era zurdo. Él no podía utilizar el arma de fuego con la mano derecha porque él no lo podía hacer. ¿Ven? Dos puntos bien importantes. Que en todo momento la defensa evadió. 2005. 10 años después de que este hombre fue condenado a la inyección letal, descubrieron la verdad y este hombre, un profesor de Derecho de la Universidad de Michigan, declaró: en realidad este hombre era inocente. Este hombre no era culpable. Mandamos a una persona inocente a la inyección, a la muerte, como ustedes le quieran llamar. Jesús fue llevado ante Pilato, condenado ya por el Sanedrín, diciendo de que él era blasfemo porque dijo la verdad. Era blasfemo. Jesucristo en ningún momento mintió, o mintió Jesús. Él dijo: en realidad tú eres el Hijo de Dios. Yo soy. Jesucristo no mintió, Jesucristo dijo totalmente la verdad. Él no era culpable de ningún crimen, a tal forma que dice que de tantas veces que vinieron a él, tanto los escribas como los fariseos, los saduceos, a querer sacar de él algo para enjuiciarlo, nunca encontraron en él nada que lo pudiera llevar a la muerte. Porque siempre Jesús sabía lo que ellos pensaban. Pilato sabía de que Jesús era inocente.
Pilato lo interrogó no solamente una vez, sino que varias veces para descubrir en realidad si lo que estos hombres traían contra Jesús era verdad. No había culpabilidad en él. No había nada por qué juzgarlo. Y me gustaría por un momento que fuéramos al libro de Lucas para ver esta continuidad que Lucas nos enseña de cómo Pilatos trata de enjuiciar o trata de sacar la verdad del Señor. Y cada vez que él va ante el Señor, él descubre de que este hombre no es culpable. Lucas 23. Miremos la primera vez que Pilato se enfrenta con Jesús. Lucas 23, vamos a empezar del 1 al 5. Decíamos aquel día que vamos a tratar de que la Biblia hable por nosotros. Que ella nos cuente la historia, cómo en realidad pasó. No como nosotros queramos contarla, sino como en realidad sucedió. Acordémonos que Jesús había sido capturado a la medianoche del día jueves, había sido llevado allá delante del Sanedrín a la casa de Caifás para ser sentenciado, y ellos declararon: Jesús es culpable de blasfemia. Y dice la palabra en el versículo 23 de Lucas, capítulo 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: ¿tú lo dices? Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito he hallado en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Había una primera entrevista de Jesús con este hombre. Y este hombre, un hombre pagano, un hombre idólatra, un hombre que había vivido bajo el régimen romano, este hombre dice: en realidad en este hombre yo no hallo un perjurio. Él no ha cometido un error. ¿Por qué tengo que llevarlo yo a la cruz? ¿Por qué tengo yo que condenarlo? Pero el pueblo quería que se hiciera lo que sus corazones sentían. Ellos quisieron que Jesús fuera crucificado. Si nosotros leemos en el libro de Juan, ellos dicen: lo traemos para que tú lo mandes a la cruz. Ellos no querían nada más. Ellos habían buscado durante mucho tiempo una forma como condenar al Cristo. Y esta era la oportunidad. Esta era la oportunidad que ellos habían deseado durante mucho tiempo. Desde que Jesús empezó su ministerio, los fariseos siempre fueron sus peores enemigos, porque el Señor los confrontaba con la verdad. Así que ahí está Jesús delante de Pilato. Y Pilato se da cuenta de que Jesús venía de Galilea por las mismas formas de lo que ellos hablaron. Él viene de Galilea. Entonces Pilato tomó a bien mandarlo allá con el otro tetrarca a Galilea, con Herodes. Y cuando llega allá, Herodes estaba feliz de ver a Jesús, dice la palabra. Estaba feliz de ver a Jesús porque durante mucho tiempo él había querido conocerle para que Jesús hiciera un milagro para él. Jesús era famoso en toda la área. Jesús había extendido su ministerio no solamente en Galilea, no solamente en Judea, si él había andado por todo Israel predicando el evangelio. Así que ellos querían que Jesús hiciera un milagro con él. Y dice que después de mofarse, después de hacer a Jesús quedar en ridículo ante los demás, dice que al ver que no encontraban nada en Jesús que pudiera ayudarle para condenarle, lo volvió otra vez a Pilato. Ahí vamos, Pilato, ahí te va Jesús. Nosotros no encontramos nada en él que nosotros podamos usar para hacerle mal a este hombre. El único pecado era decir que él era el Hijo de Dios. El único pecado que Jesús tenía es que él predicaba la verdad.
El único pecado que Jesús hacía ante los fariseos es traer el corazón mismo de las leyes e incrustarlas en su corazón. Una forma diferente a como los fariseos le habían enseñado al pueblo. Este Jesús nos está causando problemas. Ya no vamos a poder vivir de lo que la gente nos da. Él está diciendo cosas diferentes. Cuando vuelve a llegar Jesús a Pilato, dice que otra vez, dice la palabra, de que Pilato vuelve a convocar a la gente. Lucas 23, 13 y 16. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que les acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarlo. Le soltaré después de castigarlo. Mire, este hombre había hallado una definición. Hermanos, Pilato sabía de que Jesús era inocente. Él estaba convencido, pero ¿qué es lo que pasaba por la mente de este hombre que no logró soltar a Jesús en el momento indicado? La historia nos dice que Pilato era un hombre miedoso. Le tenía miedo a todo. Le tenía miedo al pueblo, porque al pueblo al quejarse iba a causar problemas ante el César. Y lo que el César iba a hacer es que a él lo iba a quitar de su puesto. Y esa fue la acusación de que la gente judía utilizó para poder llevar a Jesús a la cruz. Físicamente todo estaba en su puesto, físicamente todo estaba en su lugar. No había una acusación contundente para lograr el homicidio de Cristo. No había. Dos hombres habían logrado ir a Jesús, preguntarle a Jesús cara a cara, lograr llegar a un consenso y dijeron: en realidad este hombre no es culpable, lo vamos a castigar y dejarlo libre. Pero si vamos al libro de Marcos, encontramos otras declaraciones. Acuérdense que Marcos es el libro que estamos estudiando. Marcos 15. Vamos a tratar de que la Biblia hable. Yo sé que a muchos no les gusta fojear y fojear, pero es importante. Marcos 15, 6 al 14. Ahora bien, vamos a empezar desde el 6 para que entendamos de qué es lo que estamos hablando. Ahora bien, en el día de la fiesta, Pilato soltaba a un preso. Mire qué inteligente Pilato. Él dijo: este hombre en realidad no es culpable. Lo tenemos aquí de gusto, lo estamos castigando de puro gusto, pero él no tiene nada. Así que Pilato tomó a bien decir: ¿saben? Para el día de la fiesta yo suelto un hombre. Este es el momento de soltar a Jesús. Y dice: soltaba a un preso, cualquiera que pidiese el pueblo. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: oh, entonces ellos quieren que yo suelte a Jesús. Esa es la forma como él pensaba. Y Pilato les dijo en el versículo 9: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Era una buena forma como Pilato deshacerse del problema que tenía en sus manos. Porque conocía, dice el 10, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Él sabía que no había nada contra el Señor, pero sabía que el único problema que había en el corazón de los judíos es que tenían envidia de lo que Jesucristo hacía. Sabían de que la multitud, en vez de ir detrás de ellos, se iba detrás de Jesús. A tal forma que nosotros encontramos en el libro de Juan de que los mismos fariseos dicen: mirad de que nada aprovechamos, toda la multitud se va detrás de él. Había envidia. Yo decía la semana antepasada,
la envidia es uno de los problemas más grandes que puede destruir al ser humano. De la noche a la mañana, tu corazón puede mentirte de tal forma que puedes condenar a alguien que en realidad nunca ha cometido nada contra ti. Puede pasar. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Los principales sacerdotes. Ellos eran los que encabezaban al pueblo, ellos eran los que encabezaban a las multitudes. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos, volviendo a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Ellos gritaban, hermanos. Desde el Antiguo Testamento estaba escrito en las Escrituras de que Jesucristo tenía que morir crucificado. Jesucristo no podía morir de otra forma. Esa era la forma como Él tenía que morir, porque la misma palabra nos dice en el libro de Deuteronomio: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo tenía que ser hecho maldición para que Él pudiera llevar los pecados de nosotros. Eso es lo que Jesús habló con Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente. Para los judíos, la serpiente en sí era un animal maldito desde el principio de la creación. Y el Señor empezó a explicarle a Nicodemo cómo Dios utilizó una serpiente para atacar el mismo mal que había matado a miles de israelitas ya del pueblo. Es necesario. Jesucristo fue hecho maldición por nosotros, para llevar el pecado de muchos de nosotros. Y vuelve Pilato otra vez al pueblo. Lucas 23, 18. ¿Amén? No pierdan el versículo. Lucas 23, 18. Oh, está muy temprano ahora. Lucas 23, 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suelten a Barrabás. Esta palabra que nosotros encontramos acá, fuera con este. Fuera. Cuando Jesús fue sentenciado, cuando Jesús fue puesto, la gente gritaba: fuera, fuera, y danos a Barrabás. Esta es la misma palabra que el pueblo de Israel cantaba cada vez que se ofrecía el sacrificio del famoso Yom Kippur en el tiempo de la Pascua. El sumo sacerdote tomaba 3 animales, 2 becerros y un novillo y entraba al lugar santo. Con el novillo él ofrecía sacrificio por sus propios pecados para que él fuera limpio de sus pecados. Pero con los 2 corderos tomaban los 2 corderos y lo tomaban a suerte. Uno de ellos iba a ser sacrificado para que la sangre de este cordero fuera rociada en el lugar santísimo. Pero el otro cordero, simbólicamente el sumo sacerdote ponía sus manos sobre él, y cuando ponía sus manos sobre él, él quería decir que él estaba depositando el pecado de todo el pueblo, y este cordero era sacado fuera de la ciudad para que fuera devorado por las fieras. Y las multitudes gritaban: fuera. El hebreo de esta palabra, azazel, fuera. Que salga del pueblo, que salga del campamento, que sea devorado. Por eso fue necesario de que el Hijo del Hombre fuera muerto fuera del pueblo. ¿Ve? Fuera con él, decía toda la multitud. Sácalo. Jesucristo es el Cordero Pascual, hermanos, que quita el pecado del mundo. De esa forma lo dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero de Dios que vino y quitó el pecado de todos nosotros. Él justificó nuestros pecados.
No es que el cristiano no siga pecando. No es que el cristiano en determinado momento no erre al blanco. Porque pasa. Pero cuando nosotros pecamos, pecamos inconscientemente. ¿Ve? Cuando usted peca, cuando usted comete un pecado, lo hace inconscientemente. Ya no lo hace porque usted se deleita en el pecado. Ya no lo hace porque usted se deleita en el pecado. El pueblo gritaba, fuera. Fuera. 19. 23:19. Este había sido echado en la cárcel por sedición, hablando precisamente de Barrabás, en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Ellos querían algo. Ellos querían de que Pilato diera lo que su corazón les pedía. Es mejor culpar a otro por los errores que nosotros estamos cometiendo y no culparnos a nosotros mismos. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Culpando a Jesús de algo que ellos hacían. Su odio, su egoísmo, su envidia, todo lo que los sacerdotes sentían, lo estaban depositando sobre Jesús. Los principales sacerdotes no querían en ningún momento que Jesús fuera castigado. Ellos no querían eso. Ellos querían que Él fuera muerto y de esa forma ellos se quitaban el problema de encima. Así que por tercera vez, viene otra vez Pilato a la multitud. Versículo 23-22. Por tercera vez, como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Y por tercera vez vino otra vez a la multitud. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. 22 y 23. Y él les dijo por tercera vez, dice la palabra, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Lo dejaré ir. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, dice la palabra, prevalecieron. Ellos habían logrado algo. Ellos lo habían logrado algo en el corazón de este hombre. Y eso fue de que él cambiara su forma de pensar. Pilato quiso hacer muchas cosas para sacar a Jesús fuera de aquel lugar, para tenerlo fuera de aquella situación. Pero la multitud prevaleció sobre lo que ellos pensaban. La multitud quería que su corazón fuera lleno con la muerte de este hombre. Alguien que no había cometido pecado. Muchas veces nosotros podemos comparar una situación así. Hay personas que merecen la muerte por lo que han hecho. Va a decir, hermano, está a favor de la pena de muerte. Pero han cometido delitos tan graves que sus delitos son culpables de la muerte. Pero Jesús, un hombre que le había hecho bien a tanta gente. Un hombre que había echado fuera demonios, que había levantado a los ciegos, que había devuelto a aquella niña a su padre después de estar muerta. ¿Qué mal podía haber hecho anteriormente? Ni anterior ni nunca. Pilato estaba seguro que este hombre era inocente. Él estaba convencido. Pero el problema de Pilato es que él era un cobarde. Él no tenía carácter para mandar la nación. Él escogió la vía más fácil para deshacerse del problema y nosotros lo encontramos más adelante. Es algo fácil, es algo tranquilo. Mira lo que dice Juan 19, 1 en adelante. Creo que después de frío en la mañana y calor ahora en la tarde. Juan 19. Pilato mandó
a azotar a Jesús. Él había logrado una parte de lo que estos hombres pedían para lograrlo sacar fuera de la situación en que estaba. Versículo 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo he traído fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no he hallado delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Tuvo más miedo. Este hombre venía enfermo ya del temor que lo abatía en sí. Él no solamente tenía problema ahorita con la gente del pueblo, él no solamente tenía con los principales sacerdotes del Sanedrín, él ahora tenía un problema más grande. Este hombre al que le pedían que lo mandara a la cruz del Calvario se hacía llamar el Hijo de Dios. Esto es más grande de lo demás. Ok, lo del pueblo no hay problema, yo lo soporto. Pero si en realidad este hombre es hijo de Dios, yo estoy metido en un problema más grande. Acuérdense que Pilato estaba gobernando en un pueblo judío donde todas las creencias estaban a flor de piel. Hermanos, nosotros podemos mirar varias cosas en estos versículos que hemos leído. Y una de ellas es: miramos a un pueblo desenfrenado por el pecado y hacerle el mal a Jesús. Un pueblo desenfrenado, tal vez algunos porque ellos no vieron en Jesús o no hallaron en Jesús lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un rey diferente. Ellos esperaban un rey que viniera y los liberara del yugo romano. Y al no hallar al mismo rey que ellos esperaban durante mucho tiempo, lo primero que vino a su boca es: matemos a este impostor. ¿Ve? Podemos ver el corazón de estos hombres lleno de odio contra nuestro Señor. Pero también podemos ver a un Pilato lleno de miedo por la multitud, acobardado por la gente, sin poder tomar una decisión en el momento que se necesitaba tomar. Pero hay algo más grande que nosotros podemos ver. Y ese es el plan de salvación y de redención que se esconde detrás de todos estos versículos. Hay un plan grande de redención, hay un plan grande de salvación en la humanidad de Jesús. Se está llevando a cabo. ¿En qué momento se está sucediendo eso? En el tiempo de la Pascua. La Pascua era uno de los momentos más grandes en el pueblo de Israel. Se unían dos grandes fiestas. La fiesta donde el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y la fiesta de los panes sin levadura. Y ellos unían estas dos fiestas y hacían la Pascua. En ese momento crucial estaba sucediendo esto, pero como la palabra misma nos dice, sus ojos fueron cegados para que no entendieran. Sus ojos fueron cegados. Era el plan de redención, no solamente para ellos, sino que para toda la humanidad. Y nosotros lo podemos leer en estos versículos. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 11. Juan 11, 47 en adelante.
Mire lo que está sucediendo acá. Vamos a empezar desde el principio, cuando empezó todo este problema. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno del sumos sacerdotes de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Mira el 51. Esto no lo dijo de sí mismo, dice la palabra, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Había un plan de salvación. Había un plan de salvación que se estaba llevando a cabo ante los ojos de aquellos hombres que no entendían lo que estaban haciendo. Estaban ciegos. No encontraban una explicación cómo este Cristo, que durante mucho tiempo ellos no querían condenarlo en el tiempo de la Pascua, ahora estaba allí enfrente de todos siendo condenado por ellos en el tiempo de la Pascua. Jesús estaba condenado a llevar el pecado de todos nosotros sobre él. Eso significa Pascua. Pasar por alto los pecados de la humanidad y ponerlos en el Cordero Pascual para que éste saliera fuera de la ciudad y ser comido por las fieras. Eso es lo que estaba pasando. Jesucristo vino en la humanidad de Dios vino en Jesús, y allí Él fue puesto en la cruz del Calvario a llevar los pecados de todos nosotros. Pilato lo sabía. Él sabía porque Jesús mismo se lo estaba diciendo continuamente. ¿Quién eres tú? Y me gusta cómo lo explica Juan. Yo creo que tenemos un poquito más de tiempo y no duro mucho más. Juan 19. Mira el 33. Mira cómo lo explica Juan. Acordémonos que el evangelio de Juan es sumamente diferente al evangelio de Marcos. Marcos escribe para los romanos, pero Juan escribe para todo el mundo, para que nosotros creamos de que Jesús en realidad es el Hijo de Dios. Y mira lo que dice Juan. Él lo escribe diferente. 18:33. Amén, estamos todos ahí. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? 34. Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Sigue hablando. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mira Jesús evangelizando a Pilato en este momento. Oye Pilato, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué opinas tú de esto? Pilato estaba convencido, pero el temor que había dentro de él era otra cosa. Hermano, a veces el temor nos aleja de las cosas importantes de nuestra vida por el miedo a perder algo que no significa nada para nosotros.
El fin de Pilato fue tremendo. Cuando ustedes lean la historia, Pilato fue sacado de ahí, mandado para otro lado y murió en el exilio también. Ustedes van a decir, pero hermano, sí, ese era el plan de Dios. Sí, era el plan de Dios. Dios es soberano, pero nosotros somos culpables y responsables de lo que hacemos. Sí, no, mira, José, en realidad, nosotros te vendimos, pero todo fue para bien, sí. Dios lo utilizó para bien conmigo, pero ellos eran culpables de haber vendido a su hermano como esclavo. ¿Ven? La responsabilidad de nuestros actos cae sobre nosotros. Nosotros no somos robots que somos controlados desde el cielo para que hagamos lo que Dios quiere. Nosotros somos responsables de lo que hacemos. Pilato era responsable de lo que estaba haciendo con el Señor. Él sabía lo que el Señor le estaba diciendo a cada momento. Pero él tomó la vía fácil. Él tomó la vía fácil. ¿Saben qué? En realidad, la gente tiene razón. Le voy a dar lo que ellos quieren. Tráigame una cosa con agua. Yo me lavo mis manos. La sangre no cae sobre mí, sino sobre ustedes. Es fácil una decisión así. Evadir nuestras responsabilidades es fácil. Pero cuando estemos ante el trono blanco, no lo vamos a poder hacer. No vamos a poder evadir todo aquello que nosotros hemos hecho en esta tierra. Somos culpables. Y si usted no está en Cristo, usted es culpable de juicio. Porque Él es el único que puede pagar los pecados que nosotros cometemos. ¿Sabía usted que cada vez que usted respira, si no está debajo del manto del Señor, usted comete pecado? Cada vez que respiramos. ¿Eres cristiano? No. Se acaba de pecar. Otro paso. ¿Eres cristiano? No. ¿Pecaste otra vez? Tenemos que estar en comunión con Dios para que Él avale sobre nosotros. O más bien dicho, para que Él esté frente a nosotros cuando seamos juzgados. El plan de redención se estaba llevando a cabo en ese hermoso tiempo de Pascua. Así nos dice la palabra. Así nos lo describe. De esa forma. Los judíos le respondieron, 19:7. Nosotros tenemos un rey. Y según nuestra ley, este hombre debe de morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, dice la palabra, tuvo miedo. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? A mí que soy el rey, a mí que estoy a cargo de llevarte a la muerte, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado, mayor pecado tiene. A veces nosotros podemos pensar, ¿cómo puede suceder esto? Todo un pueblo conspirando para matar a Jesús. ¿Sabías que dice la palabra que Dios a veces detiene nuestros corazones para que nosotros no pequemos en codicia contra nuestro hermano? Esta era una de las grandes fiestas donde todos los hombres del pueblo de Israel tenían que estar ahí. Y dijeron, pero ¿y cómo vamos a hacer si nosotros nos vamos, Señor? La gente va a venir y va a destruir nuestro pueblo. No se preocupen. Yo voy a detener sus corazones para que no pequen en codicia contra ustedes. Pero en este momento las cosas son al revés. El plan soberano de Dios se está ejecutando. El plan soberano que fue hecho antes de la creación del mundo se estaba ejecutando. Y eso es lo que Pedro nos dice en Hechos 4:23 en adelante. Eso es lo que Pedro describe de una forma magistral. Después de que Pedro fue llevado ante el concilio, después de que Pedro fue azotado por el concilio y fue puesto en libertad, ahora Pedro viene ante los pies del Señor y empieza a orar. Y dice en el 23,
y puesto en libertad vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste 1000 años antes de que Jesús existiera. Lo digo, pero no está escrito ahí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno. En uno. Todo el pueblo estaba amotinado en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer, 28, ¿estamos ahí? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Era un plan. Era algo que estaba escrito allí. Era algo que el Señor había planeado desde el principio de la creación. Miren, hermanos, cada vez que nosotros leemos la Biblia, que nosotros encontramos algo en la Biblia, el Señor fue dejando rastros durante toda la Biblia para que la Biblia misma apuntara a este momento que Jesús estaba pasando. En el principio, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, dice que Adán y Eva se cubrían con hojas de higuera. Y el Señor le dijo: no es así. Y el Señor tuvo que matar un animalito para cubrir sus cuerpos. El Señor les enseñó que la única forma de cubrir nuestros pecados es mediante la muerte del Cordero en la cruz del Calvario. ¿Cómo se va dando todo esto? En la muerte de de Abel. Dice que los dos llevaron ofrendas al altar, pero el Señor amó más la ofrenda de Abel. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amó más la ofrenda de Abel? Y ahora nosotros lo podemos encontrar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Miren, hermanos, cuando Dios le pide a Abraham, que le dé en sacrificio a su único hijo, este hombre agarra a su hijo y lo lleva hasta aquel monte, y cuando está a punto de sacrificarlo, la palabra dice de que Dios proveyó el sacrificio. ¿Qué ofreció Dios? ¿Qué ofreció? Aquella triste historia que empezó en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, ahora estaba cobrando vida otra vez. Y el Señor estaba ofreciendo a su Hijo como sacrificio en la cruz del Calvario. Todo el armatoste que había de todas las ofrendas realizadas en el santuario del Señor era algo que apuntaba a este momento. Cada vez que el sumo sacerdote hacía cada año la ofrenda al Señor y sacaban aquel cordero, estaban diciendo: este cordero es el único que puede llevar el pecado de nosotros. Juan lo describió magistralmente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue algo fácil para Juan. Primeramente porque él venía como precursor del Señor. Así que, hermanos, la cruz no fue el plan B que Jesucristo traía a este mundo. Bueno, si yo flayo con el plan A, posiblemente el plan B me sirve, voy a tener que ir a la muerte. No, la cruz no fue el peor problema, o como dijo cierta persona allí, no fue el más grande fracaso que Dios tuvo en este mundo. No, la cruz fue el plan maestro desde antes de la creación del mundo para cada uno de nosotros. Dios, una vez en el tiempo, el Señor decidió salvar hombres. ¿De qué forma la pudo hacer? Mediante la muerte de su propio Hijo. De esta forma, de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
No hay otro nombre, dice Hechos. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La piedra que esos hombres estaban arrojando vino a ser la principal piedra de la esquina. Jesús. Él es nuestro Cordero Pascual. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer antes de terminar, tiene que ser puesta en la mente de ustedes. ¿Qué crees tú de Jesús? ¿Qué crees tú de Jesús? ¿Lo miras como culpable o inocente? ¿Culpable o inocente? Es una gran pregunta. Este hombre que declaró en contra de Larry y dijo, él fue culpable. Él le disparó con la mano derecha, yo lo vi. Culpó a otro. Hermanos, somos culpables de juicio, dice la palabra. Somos culpables. Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no confiamos en la única forma de salvación, nosotros vamos a ser condenados. Si no aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador en este mundo, lo vamos a aceptar en aquel día cuando todo sea puesto bajo sus pies. Entonces todos diremos de que Jesús es el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde, primeramente por su amor. Gracias, Señor, por su misericordia en nuestras vidas. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, usted nos ha mantenido de su mano. Gracias, Padre, porque una vez usted decidió romper el telón de la historia, Señor, y meterse en él, Señor, para poder salvar a pecadores como mí, Señor. Gracias le doy, Señor. Gracias por su misericordia. Gracias por ese amor inmesurable en la vida de cada uno de nosotros. Porque aún no siendo, Señor, aún no siendo merecedores de tanto amor y de tanta gracia, usted la derrama día con día en nuestras vidas. Gracias le damos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.